Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, decano, señor Augusto Hidalgo. Muy buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida en nombre de la Universidad de Barcelona y el IL3, en nombre de NATIC, la Asociación Líder y de Referencia sobre Derecho Digital, en representación de la Abogacía Digital y de los juristas digitales, en nombre también del Consejo General de la Abogacía Española y del Consorcio Internacional por los Derechos y las Libertades Digitales. Así que, bueno, muy bienvenidos a este segundo congreso ya. Parece que fue ayer. Vamos a una velocidad de vértigo realmente, pero sobre todo quería lanzar un agradecimiento expreso porque me parece que en los tiempos en los que nos encontramos es épico estar dedicando tiempo, dedicando energía a algo tan aparentemente altruista como es la defensa de los derechos digitales y sobre todo tratar de luchar entre todos por hacer un mundo mejor. Así que agradecimiento en primer lugar a todas las instituciones que han participado y que han hecho posible este segundo congreso, muy en especial a la Universidad Nacional Mayor de San Marco por cuanto ha sido la coanfitriona y ha dado todos los recursos necesarios para poder realizar este congreso. Como no podía ser de otra manera, mi expreso agradecimiento también al comité organizador, liderado en este caso por mi querido Eduardo López, aquí a mi izquierda, junto con el resto de compañeros y de los miembros del propio comité. A los magníficos participantes y ponentes que tenemos en este congreso, yo creo que son todos ellos expertos principales del panorama iberoamericano, lo cual la verdad que es muy a agradecer teniendo en cuenta que en los tiempos en los que corren el dar tiempo, el compartir generosamente conocimiento y experiencia, sobre todo con todos los asistentes, pues sin duda yo creo que es muy de agradecer, pero sobre todo y de manera muy destacada, quería enviar mi agradecimiento a todos vosotros. Me han comentado que se ha colgado el cartel de Sold Out. Hablamos de casi 3.000 personas, 3.000 compañeros que os habéis inscrito, que vais a participar en este Congreso Iberoamericano, lo cual lo hace consolidar como la cita de referencia, el evento principal a lo largo del año en todo lo relacionado con los derechos digitales en el mundo iberoamericano. Yo creo que ya por eso nos podemos dar todos la enhorabuena, si no fuera por dos cuestiones que voy a comentar ahora. La primera de índole muy positiva, ahora lo pasaré a detallar, a analizar, y la segunda que la dejo para el final de mi intervención, para no hacer spoiler, en tono quizá de crítica constructiva, si se nos permite, para que entre todos realmente consigamos que todo este esfuerzo, que todo este tiempo que dedicamos tenga un elemento transformador, tenga un elemento positivador y que de aquí surjan cuestiones de calado y que consigamos nuestros objetivos. Como venimos diciendo, ya en el primer congreso lo destaqué y me parece fundamental volverlo a comentar. Es principal que partamos como punto de base que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en estos momentos en un cambio de era, con todo lo que eso implica. Estamos en la cuarta revolución industrial, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, robótica, metaverso, neurociencia, neurotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, big data, cloud computing, blockchain, objetos y materiales inteligentes, todo lo relacionado con vehículos autónomos. En definitiva, toda una serie de tecnologías disruptivas que van a cambiar el mundo tal cual lo conocemos y que van a tener un impacto directo en nuestras vidas en un futuro a corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, y eso implica una serie de riesgos, evidentemente, implica una serie de ventajas y todo ello metido en la coctelera implica que debemos afrontar esta nueva era, esta nueva realidad desde la responsabilidad y desde la iniciativa de, insisto, que todo esto sea para bien y que no sea para mal. Sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos, y ya voy directamente a lo que es la temática que ocupará el eje principal de este congreso, como es la inteligencia artificial en el contexto de las políticas públicas,
La inteligencia artificial en estos momentos, pues todos sabemos que está en plena eclosión ya desde ChatGPT. Ha sido como un boom, ha sido como un tsunami que prácticamente está arrasando a todos los sectores, que nos está arrasando a todos a título individual, también a nivel profesional, a nivel organizativo, como estados, como globo, como mundo, como especie, como humanidad. Y por lo tanto, ante esa realidad, a mí me parece fundamental que hagamos un alto en el camino para determinar lo siguiente. Es evidente que la humanidad ya se ha enfrentado a lo largo de su historia a importantes y trascendentes retos por cuenta de las nuevas tecnologías o por cuenta de los avances tecnológicos. Ya desde el fuego, pasando por la rueda, pasando por la imprenta, la máquina de vapor, la energía atómica o ahora la inteligencia artificial, siempre se ha comentado que, bueno, pues la tecnología no es buena o mala en sí misma, sino que dependerá de que lo sea del uso que los humanos le sepamos dar. Pues bien, me gustaría en primer lugar romper en primera instancia una falacia con respecto al tema de la neutralidad tecnológica. No lo digo yo, en estos momentos un tal Elon Musk, hace aproximadamente 3 semanas, ya comentaba que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana en aproximadamente un año. Es algo que nos debe preocupar y muchísimo. No lo digo yo, lo dice Elon Musk, con todo tipo de conflicto de intereses, teniendo en cuenta que es uno de los grandes impulsores de la tecnología. A partir de aquí, y con este precedente, rompamos ya la falacia de que la tecnología es neutra, porque no es neutra. Estoy cansado de ir a congresos y a eventos y por todos lados hablando de la teoría del cuchillo. Un cuchillo puede ser bueno o malo, puede ser una herramienta y utilizado como tal nos aporta beneficios, pero ese mismo cuchillo puede ser utilizado como un arma y puede acabar con la vida de una persona. Pues bien, la inteligencia artificial no es un cuchillo. La inteligencia artificial es un cuchillo que dentro de un año, lo dice Elon Musk, no lo digo yo, va a ir solo, va a decidir solo. Por lo tanto, a mí no me gustaría estar encerrado en una habitación con un cuchillo que puede ir solo. Si de nosotros depende de nuestra responsabilidad, depende de nuestra soberanía, depende de nuestros derechos fundamentales, de nuestras libertades y especialmente de la regulación que se desprenda de todo ello, encontraremos el segundo elemento y es la falacia sobre la regulación. Estoy cansado en este año y medio de ir por todos los congresos, convenciones. Vengo ahora del MetaWorld Congress, del Congreso Internacional del Metaverso y la Inteligencia Artificial, donde el 95% de los asistentes, obviamente representantes de la industria, representantes de la parte corporativa, se nos quejaban prácticamente con lágrimas en los ojos de la penalización que estaba implicando para todos ellos la regulación de la inteligencia artificial aquí en Europa. Pues bien, cabe preguntarnos, cabe reflexionar sobre en manos de quién está la inteligencia artificial en estos momentos, quién tiene la soberanía de la inteligencia artificial. Los que me conocéis sabéis que siempre aludo al gran maestro Lawrence Lessig, que ya decía que el código es la ley, o dicho de otra manera, los propietarios de esas tecnologías son quienes deciden, quienes tienen el poder ejecutivo, el poder legislativo o regulatorio, quienes ponen las normas y sobre todo incluso el poder judicial. Se permiten hasta resolver conflictos evidentemente para sus intereses. Así que ante ese contexto y teniendo en cuenta que la soberanía de la inteligencia artificial en estos momentos está o recae en manos de no más de 20 grandes multinacionales en todo el mundo, por cierto, ajenas a cualquier regulación estatal o a cualquier contexto territorial, debemos preguntarnos si hay que reivindicar como individuos, como ciudadanos de ese nuevo entorno digital, la soberanía. Tenemos que hacer un planteamiento de lo que sería el nuevo contrato social de Rousseau, hacer un replanteamiento de cuál es la separación de poderes con respecto al entorno digital y con respecto a estas nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, y en particular de qué manera vamos a plantear una recodificación del ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos. Ante ese contexto, la humanidad ya hemos tenido precedentes de grandes retos, de cambios de era, donde
En este caso, los juristas, los abogados, también los políticos, pues yo creo que han estado a la altura de las circunstancias y a la altura del esperado. Sin ir más lejos, pues en la propia Revolución Francesa, que es el actual ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos, surgió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual, por cierto, hemos cumplido ahora el 75 aniversario. Me parece trascendente. Por cierto, un día antes se aprobó el acuerdo de reglamento de inteligencia artificial aquí en la Unión Europea. No creo que sea casual. Y por último, en el contexto de la era digital, estamos ante un framework, ante una hiperregulación en el contexto de la Unión Europea, precisamente para tratar de construir la arquitectura regulatoria de cuáles van a ser las normas del juego iguales para todos, donde se pondere la innovación, donde se pondere y se potencie la economía, pero a la vez poniendo en el epicentro a los derechos fundamentales, en este caso a los derechos de la persona, siempre garantizando que sean respetados en cualquier contexto. Ese es el motivo por el cual pues ya aquí en España fuimos líderes y pioneros a nivel internacional con la Carta de Derechos Digitales, de la cual tuve el honor y el privilegio de ser redactor, de ser ponente. También tuvimos la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea a finales del 2022. En marzo del 2023, y en este contexto conviene comentarlo, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Y por último, esperamos que todo eso eclosione o converge en el seno de las Naciones Unidas, en el conocido como Pacto Digital Mundial, de la Cumbre de Futuro que se va a celebrar en el 2024 en Portugal. Bien, ante ese contexto es evidente que estamos en un escenario de injusticia, de competencia desleal en el ámbito de la multilateralidad de las Naciones Unidas, donde estamos viendo como en cuestiones como conflictos bélicos. No hace falta ahora mencionar a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania o de Oriente Próximo, la situación entre Israel y Palestina, pero donde es evidente que el Consejo de Seguridad de la ONU está vetando cuestiones que todos vemos que deberían ser solucionadas por la vía diplomática, por la vía del derecho y por la vía de los tratados internacionales. Así que yo como jurista aprovecho la ocasión para reivindicar en este congreso y en este foro, y me gustaría que quedara constatación fehaciente de ello, la necesidad de que haya normas, la necesidad de que haya leyes, la necesidad de que se garanticen las libertades y los derechos y de que los derechos fundamentales están para cumplirse. Me parece que es algo absolutamente indiscutible. Y por lo tanto, y por supuesto también en el entorno digital. Contra eso estamos en competencia desleal, como decía, pues con el modelo chino. En este caso sabemos que sobrepone los intereses del Estado por encima de los intereses del individuo, en contraste con el modelo americano, donde lo que pretenden es potenciar pues el libre mercado, la libre competencia o en este caso pues los intereses corporativos o empresariales por cuenta de los derechos del individuo. Sin embargo, tenemos la experiencia en materias como por ejemplo privacidad o protección de datos, donde desde Estados Unidos, cuando se nos criticaba a la Unión Europea de una hiperregulación por cuenta del RGPD, resulta que ahora mismo en el Senado se está tramitando la Ley Federal de Protección de Datos en Estados Unidos. 20 años después y después de que los derechos de protección de datos de los americanos hayan sido durante 20 años pisoteados. Por lo tanto, ante ese contexto y dentro de lo que es el framework europeo, sí que es importante romper ya la falacia de la no regulación. A mí me congratula comprobar cómo en todos los entornos donde hay inteligencia artificial ya se está regulando la inteligencia artificial. Parece que solo lo hacemos aquí en la Unión Europea, pero ya se está regulando en Estados Unidos, se está regulando en China, se está regulando en Asia, por supuesto también en Iberoamérica. Tenemos experiencias recientes de Colombia, tenemos experiencias recientes de Ecuador y otras iniciativas que están a punto también de dar a la luz, y por lo tanto es fundamental que todos superemos ya la falacia de la no regulación. La inteligencia artificial no puede desarrollarse en el Far West o en la jungla. Ahora bien, viene el segundo debate. Hay que regular bien. Pero eso es otro debate, ese es otro expediente. Tenemos entre todos que regular bien. Y para regular bien, en este sentido, yo creo que
tenemos que probar, ensayar, participar, ir afinando la partitura, ir mejorando entre todos. Lo que no se puede pretender es que un reglamento que ha tardado del orden de 4 años en nacer, pues lo pongamos ahora en marcha y ya de repente ya funcione todo a la perfección, con lo cual tiene que haber un componente también de realismo y de comprensión, sabiendo que vamos por el camino correcto. Por lo tanto, y en este sentido, yo creo que es fundamental el que las políticas públicas, en este caso, bueno, pues tenemos en la Unión Europea ahora mismo elecciones al Parlamento de la Unión Europea, poca broma. Aquí en Cataluña nos enfrentamos la semana que viene, este fin de semana, a elecciones también a la Generalitat. Tenemos varios procesos electorales en el entorno iberoamericano a la vuelta de la esquina. Pues bien, tenemos que reivindicar entre todos que en la agenda política, que en los programas de los partidos políticos, todos estos derechos digitales, todos estos retos sociales, económicos y políticos formen parte de la agenda prioritaria pública, formen parte de la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y encontrar ese justo equilibrio entre la economía y la innovación. Hablaremos a lo largo de este congreso de cuestiones elementales dentro de lo que es el sector público, la administración pública, como es el elemento de la transparencia, el elemento de dar ejemplo. La propia administración pública se deben comprometer para ser los primeros en que haya una dotación de recursos para que sean los primeros en cumplir con la normativa, cosa que es exactamente lo contrario. Ni siquiera en el reglamento europeo sí que son sujetos obligados, pero no se les va a poder aplicar en este caso pues el pago de una sanción, porque no se les aplica el reglamento sancionador, junto con toda una serie de excepciones que al final nos llevan a pensar de quién vigila al vigilante, ¿no? Finalmente, ¿quién va a vigilar al vigilante? Y eso también implica defender nuestros derechos. Por lo tanto, hagamos toda la presión para que nuestros mandatarios, para que el poder político y en este caso para que la administración pública sea la primera en cumplir con la regulación y en dar ejemplo. Ya doy por finalizada, en este caso, mi intervención en el seno de esta primera parte inaugural, no sin ello pedir a todos los presentes que tengan muy en cuenta cuestiones como el buen gobierno corporativo, como la responsabilidad social corporativa. Los que estáis escuchándonos, la gran mayoría de vosotros a nivel profesional, con todo el ámbito de cumplimiento normativo o compliance digital, somos los evangelizadores de lo que es todo este tema regulatorio, así que os invito a dar un paso al frente, os invito a participar en este congreso de manera activa, no solo receptiva para tomar nota, sino dar un paso al frente, involucraros con el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales. Necesitamos compañeros que se involucren con toda la parte de I+D+I, con toda la parte de redacción, de papers. Y por cierto, y me parece fundamental, ya para acabar, porque yo creo que es donde está la clave, tenemos toneladas de literatura en forma de leyes, normas, regulaciones, papers, libros blancos, guías, artículos doctrinales. No nos lo acabamos. Basta ya de pensar, de redactar, basta ya de reflexionar y pasemos a la acción. Ha llegado el momento de que todos nos quitemos la gorra de analistas legales, de analizadores, y nos tenemos que poner la gorra ya de implantadores. Por lo tanto, acción, acción y acción, y sobre todo, y para acabar ya, a la máxima velocidad. Muchas gracias y que disfrutéis de este magnífico congreso. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Eh, es correcto, ¿no? Lo que menciona y por supuesto en las siguientes ponencias también se van a presentar temas relacionados a lo que son los derechos digitales. Bien, ahora continuando, quisiera confirmar si el doctor Federico Mayor está presente en sala. Sí, estoy presente. Perfecto, doctor. Voy a presentarlo y le cedo la palabra. El doctor Federico Mayor Zaragoza es actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, exdirector general de la UNESCO, además es director del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, es copresidente del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, y presidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Además, mencionar que el doctor ha escrito varios poemarios, es decir, es un escritor de poemas, es un poeta reconocido y también quien ha presentado en varias ocasiones sus escritos. Con ello, le cedo la palabra al doctor Federico Mayor, a quien tenemos el honor de tenerlo en este congreso.